Bueno, buenas tardes a todos. Ahora ya estamos tanto los presentes como las personas que lo veáis este webinar en diferido. El objetivo de este primer webinar es que ya habéis tenido acceso al aula durante la semana, con lo que ya habréis visualizado algunos de los vídeos. Simplemente vamos a hacer una pequeña introducción en la que vamos a tratar de explicaros por qué y cómo es el aula, y luego una noción, un repaso a las nociones básicas que nos permiten movernos tanto en Microsoft Project como su interrelación con Main Manager. Muy bien, voy a hacer como solemos hacer en todas las presentaciones, usar un soporte en PowerPoint para que dé constancia de los puntos más claves que vamos a tratar hoy en la presentación, en lo referente a estructura del aula, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar compartir pantalla. Ya sabéis que esto tiene el riesgo típico de la informática, pero parece que de momento vamos por buen camino. Muy bien. La confirmación de que llega el sonido correcto y que tenéis visualización. Yo sí que tengo alimentación de imagen, pero evidentemente no tengo de sonido. Así que os rogaría, ¿todo bien? De acuerdo. Muy bien. Mira, ya veo que masivamente lo estáis recibiendo correctamente el sonido y la imagen. Los que no, ya sabéis que puede ser un problema de inicialización o de canal de bajada. La solución típica, entrar y salir y limpiar desde ficheros temporales el ordenador. Muy bien. Vamos a seguir un poquito el orden, como que nos estuviésemos presentando, y entonces ya he dicho antes que en realidad vosotros ya habéis tenido acceso, supongo que habréis visualizado las recomendaciones del profesor, analizado la documentación, que está, por cierto, es una documentación copiosa y bastante útil. Para los que no me conozcáis, he introducido aquí en mi presentación mi tarjeta, para que sepáis que me tenéis disponible durante todo el horario laboral en el teléfono, que figura en esta transparencia, que voy a depositar en el aula, ¿de acuerdo? Mi Skype y la dirección de correo electrónico. Ya sabéis que, igual que en cualquier otro módulo, podéis hacer las preguntas por correo en cualquier momento de cualquier duda que os vayan surgiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivos tenemos con este webinar? Bueno, evidentemente con este webinar que vamos a hacer hacia el final de la semana, en concreto el jueves, vamos a tener que intentar resolver las dudas comunes. Evidentemente, como ya soy consciente de que las preguntas las hacéis al final de la hora, de forma masiva, salvo las que tenéis preparadas o os hemos contestado insatisfactoriamente a lo largo de la semana, pues yo me traigo ya preparado una serie de actividades que pueden ir complementando la hora y generando esas preguntas. Realmente habéis hecho los ejercicios y el trabajo que se ha propuesto, como para los que no, que lógicamente sin la explicación no tendríais ni dudas. Esto lo digo porque no esperéis que la herramienta esta os vaya a resolver la vida, independientemente que el aula esté planteado como un proceso formativo más complementario al conocimiento base del máster. Los profesores nos hacen unas presentaciones exhaustivas, nos presentan el porqué del uso de la herramienta desde su punto de vista y desde su área de actividad, nos aportan su punto de vista sobre las carencias, virtudes y deficiencias de la herramienta, nos aportan pues una visión profesional vista desde su óptica personal. Y por otra parte, nos dice cómo les ayuda a la aplicación de las buenas prácticas que considera esenciales para la ejecución de su trabajo. Esto lo tenemos que ver en esa perspectiva. Esto es una herramienta que ayuda. No es la mejor herramienta de planificación, sino que es una buena herramienta de seguimiento y control de proyectos. O sea, multiplica nuestra eficacia, ¿no? Nos da pistas sobre el conocimiento, igual que decíamos que las clases del profesor nos dan pistas y son formativas en dirección de proyectos, no solo en el uso de la herramienta. También es verdad que la propia herramienta nos educa. ¿Por qué? Porque es la herramienta que ha servido referencia probablemente a todas las demás. Y digo esto porque esta herramienta se extendió hace muchos años. Es verdad que ha evolucionado muy poco, pero ha sido la referencia. Los informes, las tablas, las presentaciones que tenemos en nuestras empresas son o las mismas o una evolución.
han servido como documento de partida. Igual que ha servido a nuestras empresas, ha servido a nuestro entorno, nos va a servir a nosotros. Cuando tengamos una duda de cómo hacer un informe, vamos a recurrir a los muchos informes que tiene Microsoft Project, le vamos a ver, le vamos a criticar y le vamos a mejorar. Durante el curso vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya nos dice el profesor en la primera clase que no pretende que lleguemos a ser unos másteres del universo. O sea, que convirtamos una herramienta que tiene unas restricciones y unas posibilidades de desarrollo, nos convertimos en desarrolladores de la herramienta y la hagamos ad hoc para nuestra empresa con una dedicación escasa. No, para llegar a ese nivel de conocimiento es muy superior al que tiene el máster y evidentemente y una dedicación enorme. No podemos competir con nuestro conocimiento con las grandes herramientas en las que, como algunas como SAP, tenemos que dedicados 30.000 ingenieros años durante los últimos 17 años, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no? Esta es una pequeña herramienta que nos va a enseñar cómo se puede acelerar el rendimiento, del seguimiento y control de proyectos, cómo se puede reutilizar para hacer pequeñas presentaciones, pequeñas prácticas. Creo que el uso del 90% de los usuarios de Microsoft Project es para estas labores complementarias. Cómo podemos probar una mejora cómo probar una posible mejora, un posible plan. O sea, nos sirve para hacer este tipo de actividades y no solo lo que es la propia de seguimiento. Voy a editar la palabra planificación, ¿vale? Yo soy un gran enemigo de todos aquellos que empiezan a planificar en una herramienta como esta. Para planificar ya tenemos otras herramientas, como es Min Manager, que la vamos a tratar en paralelo. Vamos a hacer uso de las facilidades de exportación e importación. Esto es muy importante. Vamos a ver, en el curso se está centrado el conocimiento básico del profesor en la propia herramienta y en una crítica exhaustiva y un recordatorio de que esto, sin una herramienta de documentación, no hay manera de llevar adelante lo que es el desarrollo de un buen departamento de proyectos. ¿De acuerdo? Y en base a eso, pues a todos sus comentarios del profesor y los va desarrollando. Pero también es verdad que para aumentar la eficacia en la dirección de proyectos debemos ser capaces de reutilizar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar practicar en estos webinarios cómo exportamos informes a las herramientas de ofimática y cómo lo exportamos también con Min Manager. Min Manager, todos ya lo conocéis, lo hemos visto en el aula de nivelación, lo hemos repasado, hemos hecho ejercicios, hemos recibido las críticas de los profesores en el sentido de que esto se puede representar mejor, se puede dar más visibilidad, dar muchos datos y poco conocimiento, no sabes resaltar determinadas ideas, controlas mal el espacio. Eso es una crítica que recibimos todos, tanto vosotros como los profesores, porque ese nivel de perfección es difícil de conseguir, pero sí es verdad que tenemos un factor multiplicador con muy poco esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esta herramienta Min Manager que precisamente está pensada para eso. Y está pensada por directores de proyectos. Digamos, el equipo de muestreo, el equipo de prueba ha sido directores de proyectos. Evidentemente, la herramienta parte de una base pedagógica, de directores de proyectos de temas pedagógicos, gente que prepara clases y demás. Pero inmediatamente se ha pasado al mundo de la ingeniería. Esto lo podéis comprobar cuando veis Min Manager, cuando veis los ejemplos. Bueno, pues nosotros vamos a intentar ver cómo exportamos cosas desde Min Manager a Microsoft Project. ¿Para qué? Para que esa labor de investigación, de análisis de procesos, de negociación que hagamos y plasmemos en Min Manager la podamos exportar a Microsoft Project. De la misma manera que esa labor que hagamos en una hoja de cálculo, podamos exportarla a Microsoft Project. De la misma manera que esos desarrollos, eso que tengamos luego evolucionado en Microsoft Project, pues vamos a poder exportarlo y volverlo a utilizar tanto en Min Manager como en Microsoft Project o igual. ¿De acuerdo? Ese tipo de labores sinérgicas es lo que yo quiero que vayamos haciendo en el aula. Y si se os ocurre una nueva, me lo avisáis durante la semana y lo volvemos a presentar. Y discutimos sobre ese tipo de utilidad. Ya os digo que todo el conocimiento básico está contenido en las clases, incluso más de que es imprescindible para la labor normal de un director de proyectos, que consideramos que no debe ser como tal un especialista en herramientas, sino que tiene que tener una visión crítica y una capacidad de usarlas para que se vea en un entorno en el que no vaya a recibir este soporte, pero evidentemente la masterización que vais a recibir es para evolucionar a niveles de, digamos, de gestión y dirección que están por encima de la propia especialización en el manejo de este tipo de herramientas, ¿no?
Muy bien, si conseguimos estos objetivos, hemos conseguido todo lo que cabía esperar de una herramienta que nos va a aportar un valor añadido en nuestra capacidad y análisis y dirección de proyectos. Veréis que las herramientas os va a ser útiles para confeccionar cronogramas, diagramas, incluso si queréis para hacer diccionarios, EDTs, puede serviros para muchas cosas. Para estas dos últimas cosas que he dicho no es la mejor herramienta, pero bueno, podemos ver que nos sirve para... Muy bien. Realmente ya veréis que el éxito y la fortaleza están en la realización de informes y versiones. Bueno, memoria, esto tiene una potencia gigantesca, igual que cualquier herramienta de las que nos cuestan millones. Defecto, que no está prevista, no se trabaja en equipo, para compartir recursos tenemos que usar trucos, para hacer flujos de caja tenemos que hacer sobreesfuerzos, cosas que determinadas herramientas más potentes no resuelven. Bien, eso en nuestras organizaciones que son potentes y capaces de asumir esos costes, evidentemente evolucionan a esas herramientas. Lo que no quiere decir que el coste informático total es que tienen esta herramienta todos los trabajadores, o el 90% de los trabajadores. Esto se demuestra que todos los que usan herramientas potentes terminan teniendo un Microsoft Project, si tienen el dinero para pagar ese dinero de tipo personal, y si no, las herramientas que son free, que tienen prestaciones copiadas o similares, ¿no? Incluso mejoradas. Muy bien, el punto siguiente que quería ver es el de los criterios de calificación. Yo ya sé que una herramienta os crea cierto pasmo, ¿no? Como cómo puede entrar una herramienta en una masterización como es esta, ¿no? Bueno, bien. Realmente esto tiene un peso que podríamos decir subsidiario en lo que es el reconocimiento de vuestro nivel de conocimientos, ¿no? Eso es cierto. Pero sí que puede ser práctico en vuestra vida profesional, por eso se decide mantener la herramienta. Hay casos que por el tipo de dirección de proyectos que habéis hecho nunca habéis tenido que hacer uso de esta herramienta, porque los cronogramas se hacen en un nivel no muy repetitivo, trabajáis en proyectos cortos que tienen pocas variaciones, los generáis con otras herramientas gráficas, ¿no? Pero ya veremos que en cuanto los que sí que trabajáis en proyectos grandes, hacéis uso de este tipo de herramienta o tenéis a alguien en vuestro equipo que os va haciendo las presentaciones y las soluciones. El usar la herramienta nos lleva a ver también cómo piensan las personas, ¿no? Cómo perciben el proyecto la gente que tiene una actividad puramente técnica, que no para los conocimientos a los que tenemos acceso los directores de proyectos, ¿no? Entonces, lo que queríamos decir es, como es un módulo que os pilla en un momento de actividad muy alta, hemos centrado las actividades simplemente al proyecto, orientadas a cubrir las expectativas de vuestro propio proyecto. Para los que no lo habéis hecho, pues bueno, pues los ejercicios los hacemos alrededor de vuestro propio proyecto, para que os sirva como un paso adelante. Y si no, para que os sirva como una referencia. Claro, hay un ejercicio que hemos metido casuística, porque eso implicaba el hacerlos, el destruir parte del trabajo que tenéis andado. Dice Juan que si puedes poner la presentación a pantalla completa. Vamos a ver, me da miedo ponerlo. Es que nos da miedo, Juan, de que se nos corte el asunto. No te preocupes, porque luego esta presentación, mañana, junto con el vídeo, vas a tener subido el PowerPoint al aula virtual, ¿sabes? Es que nos da miedo tocarlo mucho, no vaya a ser que se corte. Entonces, tranquilo, que si ahora mismo no lo ves bien, mañana tanto el webinar como el PowerPoint está colgado en el aula virtual y lo ves tranquilamente. Perdónanos, pero es que es preferible, de verdad. Bueno, vamos a ver. Aquí simplemente lo que he tratado de decir es que la nota la vamos a dar simplemente por puntualidad. Vamos a premiar la puntualidad de las entregas. Esto lo hemos discutido y al final hemos llegado a la conclusión de que, claro, a la nota al final, si usamos un criterio de los llamados objetivos, vienen a crear también desventajas. Los que realmente lo tenéis resuelto, porque vuestro proyecto fin de máster lo tenía resuelto, simplemente hacéis un copy-paste y tenéis unos resultados superiores a los que puede tener el alumno que o bien en sus proyectos no se hizo o realmente no tiene o estaban mal hechos, ¿no? Por lo que lo tienen que volver a rehacer. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión esta de que estemos premiando pues, 100% de la nota si entregamos en fecha, 80 una semana, 2 semanas 60, 3 semanas 40 y a partir de la cuarta semana el 20 y se acabó. Más de 4 semanas, puntuación 0. ¿De acuerdo? Esto va a producir una nota acumulativa y luego esa nota acumulativa pues será ponderada con los criterios de valoración que se darán al máster. ¿De acuerdo? Evidentemente, si hacéis los ejercicios, pues bueno, pues va a resultar positivo. No os hagáis grandes ilusiones porque el peso de esta herramienta
evidentemente es poco frente al peso total del máster. O sea, esto queda enmascarado en el peso de los temas básicos, ¿no? Yo, si bien sí que lo considero desde ese punto de vista menor, el contenido de la información que nos dan los profesores en los vídeos no es información menor, ¿de acuerdo? Tiene más valor quizá que los ejemplos que estamos viendo en los libros, porque son ejemplos contrastados, madurados con una práctica, ¿no?, que da el tratar de preparar esta clase sobre una herramienta. Entonces, realmente dan un conocimiento muy madurado, muy real. Entonces, no solo estáis practicando en una herramienta cuando veis los vídeos para aprender a manejarla, sino que estamos avanzando en el management. ¿De acuerdo? Sí, un inciso simplemente, Roberto. Los vídeos que vais a ver son de Pedro Morillo, es un compañero de aquí de la universidad y es un experto internacional manejando ese proyecto. Es uno de los tipos que más saben. Los vídeos, por favor, miradlos con mucho detenimiento. Son 6 o 7 horas de grabación, si no me equivoco. Corresponden a una jornada presencial que hicimos hace año y medio, creo recordar. Y, por favor, miradlos con detenimiento a la hora de ir estudiando el módulo, porque aparte de que van a aportar mucha información sobre ese proyecto, como os hemos dicho muchas veces, el máster es acumulativo. Es decir, no termina metodología, parece que ha habido cosas que no ha dado, que luego resulta que las ve en PMP, que parece que hay cosas que no has dado que luego vais a ver en Ágiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues también dentro de los vídeos de Pedro Morillo, aparte de los conocimientos inherentes al uso de la herramienta de MS Project, vais a adquirir también muchos conocimientos interesantes para la dirección de proyectos en general. O sea, que os ruego, por favor, que los miréis con mucho detenimiento. Sí, vamos a ver, tenemos todas las aulas activadas. Si algún alumno no está es porque me he confundido, nos hemos confundido al enviar la lista, ¿de acuerdo? El que no, que nos mande, mañana estará subsanado, sí. Que nos mande un correo inmediatamente porque nos lo hemos dejado fuera, ¿de acuerdo? Mandamos un correo o bien a Cristina o a mí y mañana, si no os preocupéis, que mañana visualicéis todos el aula. Nada, insisto, Julio de Madrid y Ana Campillo, tranquilos, que si no veis el aula hoy, no os preocupéis que mañana sin falta eso está solucionado, tranquilos. Bien, os decía que esta pequeñísima presentación la vais a tener junto a la grabación de este webinar, para que tengáis los datos disponibles. Muy bien, con esto al final pues hemos conseguido pues un poquito centrarnos en lo que pretende ser el curso. Ahora, en los webinars, en los día a día, pues abriremos la herramienta e intentaremos ir visualizando pues, estas cosas que comenta hoy, cómo vamos a seguir el ritmo que marcan las clases. Tenéis cargado un programa en el aula, que es el que más o menos va a determinar los temas que vamos a tratar en el webinar, ¿de acuerdo? Escuchar las clases del profesor teniendo en un papel o si estáis acostumbrados a manejar doble visualización o tener dos pantallas, pues bueno, tener abierto el PowerPoint, ¿de acuerdo? Si el PowerPoint, como todo PowerPoint, se va quedando atrasado porque las pantallas que tengáis vosotras o vosotros que vayáis desarrollando en Microsoft Project, pues pueden estar personalizadas, ahí vais a tener libertad y vais a lo mejor no coinciden, pero lo que es la palabra clave es la palabra clave que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora vamos a pasar a usar Microsoft, a visualizar Microsoft Project haciendo un ejercicio elemental, que es cómo entrar. Y una vez que entremos, vamos a intentar hacer una serie de cosas que nos van a ir consumiendo hasta ahora y haremos también, si hay algún tema que habéis observado en el tema 1, por favor, repasar el cronograma, ¿de acuerdo? Y en el cronograma veréis cómo queda encajado tanto los vídeos como con las clases, ¿vale? Independientemente de que visualicéis todos los vídeos, porque ahora estáis con el entusiasmo, ¿no?, de ellos, luego tratar de estudiar la teoría acompañada del vídeo que se corresponde, ¿no? ¿De acuerdo? Por favor, antes de que Roberto empiece a dar esta explicación, lo digo tanto para la gente que lo esté viendo en directo como los que mañana lo veáis en diferido. Si cualquiera tiene dificultades a la hora de visualizar el aula, que contacte con Cristina o conmigo, ya sabéis, o a nuestros números de teléfono, o a nuestras direcciones de correo electrónico, por Skype, para que nos garanticemos que mañana es viernes, por lo menos que tengamos la seguridad que el lunes todo el mundo tenga acceso al aula sin ningún problema, ¿de acuerdo? Insisto, si alguien tiene cualquier problema, que nos lo diga ahora para darle una solución inmediata. Perdona, Roberto. Bueno, vamos a ver. Yo parto de la idea de que habéis cargado, que tenéis cargado el Microsoft Project, que ya lo habéis abierto, que habéis ido siguiendo las clases, pues intentando visualizar por lo menos dónde se encuentran las cosas, haciendo un pequeño ejemplo, ¿de
acuerdo? Yo ahora voy a hacer una entrada, un acceso directo, en vez de, evidentemente, como esto se trata de una herramienta que es una extensión de las ofimáticas, la tenemos en el mismo entorno. Vale, Andreu, no te preocupes, ya te digo, mañana Andreu, Sara, Natalia, todos, tranquilos que mañana mandamos un email para que lo solucionemos. Vale, sí. Yo además que todos correspondéis a un grupo, o sea que ya tenemos Roberto Tordable y yo el problema identificado. Tranquilos, sí, soy del mismo grupo, Natalia, lleva razón. Tranquilo que mañana yo voy a hablar con el director informático, a ver si le pillo, y si no, mañana, durante el fin de semana, lo tenéis seguro. Muchísimas gracias, Natalia. Muy bien. Vale, perdonad este tema, realmente es un problema evidentemente de coordinación. Bueno, la culpa la tiene Roberto Tordable, no os preocupéis, que cuando termine el webinar le pego una paliza. Sí, sí. Bueno, como veis estabais invitados, lo que demuestra que había comunicación. Hay una cuestión. Vale, sí, lo que voy a entrar en el aula, luego entraremos de distintas maneras para que lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Voy a entrar en Microsoft Project. Y vamos a empezar desde lo más básico y vamos a hacer una visualización. ¿Por qué? Porque quizá el profesor avanza de una manera veloz, ¿no? Entra como que está explicando el Microsoft Project a gente usuaria de versiones anteriores. Si somos usuarios de versiones anteriores, evidentemente con las explicaciones no hay posibilidad de error, ¿no? Bueno, yo voy a dar el doble clic de siempre en el project y de repente, bueno, pues me abre una ventana. ¿Qué es lo que, como característica que tenemos que percibir en esta ventana? Vamos. Esta ventana no se abre de forma casual, ¿no? Sino que esta ventana se abre con unos campos que son los típicos de cuando empezamos a cargar datos en una herramienta de control y seguimiento de proyectos. O sea, si observamos estos campos verticales, ya verás que tenemos el nombre de la tarea, la duración, el comienzo, el fin y su predecesor. Si seguimos hacia la derecha, vemos que aparecen los nombres de los recursos, ¿no? Y luego una columna que dice agregar columna. O sea, el que aparezca en estas pantallas en el inicio no es casual. ¿Y qué quiero deciros con esto? Bueno, que la gente de Microsoft ya ha ido llegando a través de la experiencia de los usuarios a una configuración base de la herramienta, típica de la herramienta, que es la comúnmente usada. Entonces, claro, en el inicio, pues normalmente pues inicia con unos campos típicos de la configuración de la herramienta. Este mismo razonamiento es extensible a cómo nos llega configurado el programa en todos sus aspectos, ¿de acuerdo? El hecho de usar el diagrama de Gantt es porque es el más fácil de entender, el que nos permite meter datos e ir visualizando si nos estamos confundiendo mucho en las fechas, pero realmente el diagrama de Gantt ya veréis que da muy poca información. Pues os decía que el diagrama de Gantt para planificación, cuidado. Una herramienta que tiene una utilidad en otros aspectos. Vale. Es la pantalla típica de entrada y de acceso de Microsoft Project. Evidentemente, vamos a hablar sobre las ventanas, las visualizaciones y demás, las flexibilidades que nos aporta. Veréis que tiene muchísimas flexibilidades y luego una capacidad enorme de personalización, ¿de acuerdo? Aparte de que tengamos solucionadas los temas. Por ejemplo, tomar esta decisión ya la toma Microsoft Project y es una buena decisión. Bueno, bien. Lo primero, para la gente que venís de otras versiones, ya habéis visto cómo entramos. Simplemente es el doble clic, también funciona lo de dar sobre el fichero doble clic, ¿no? Si estamos en el navegador. Y ahí tenemos una ventana que es la que es distinta. Antes tendríamos aquí una ventanita en el menú principal en el que nos decía herramientas. De las versiones antiguas de Microsoft, tanto de las utilidades de ofimática como el proyecto. Ya da un salto acompañando la informática y nos aparece en este menú lateral. Lo digo porque las personas que tengáis instalado versiones anteriores, a lo mejor esto parece que lo han tratado de ocultar. Bueno, pues no. Aquí la idea es simplemente que, bueno, que han unificado criterios y se aproximan más a la visión que tiene pues la gente que maneja ofimática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues bueno, en la columna esta, he pulsado archivo, que se encuentra en la columna de la parte superior izquierda, y encontramos pues el disquete de guardar y guardar como. ¿No? Guardar, como siempre, nos aparece una ventana típica de guardar, típica de Windows, en la que elegimos directorio y dentro del directorio pues le ponemos el nombre que nos interese. En este caso nos propondría ya la herramienta proyecto 1 y el tipo de fichero guardado proyecto. Vais a observar un detalle, que si yo aprieto este desplegable, donde pone tipo y en desplegable, realmente no solo nos permite guardar un proyecto en la versión
en la que estamos, sino que nos permite guardar en versiones anteriores. Esto tiene sentido, pues porque podemos tener usuarios que no exportan. Podemos tener APOs, o sea, procedimientos en la empresa que nos obliguen a usar unos determinados formatos. Vale. Pues esta facilidad nos la aporta. Y además de Microsoft Project nos permite exportar, por ejemplo, a una hoja de cálculo, a un formato XPS, a un formato PDF. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar de cómo hacemos una exportación a para que veáis las sinergias que podemos obtener con esta herramienta. Veréis que permite exportar el formato. No quiere decir que nos dé la misma pantalla que la que estamos visualizando. Cuando exportamos a PDF sí, pero cuando exportamos el formato lo que nos va a coger los contenidos de la hoja nos los va a presentar en forma de tabla. Cuando este es el concepto de exportación, ¿eh? O sea, no es una exportación de la imagen, salvo en el caso del PDF, sino que es una exportación de contenidos. Entonces, si no tenemos seleccionada una solución por defecto, pues tendremos que solucionarla y personalizarlas. Nos irán saliendo pantallas sucesivas, igual que se produce en las pantallas de... Ya el profesor os insiste, no os llaméis a cuento que esto es una base de datos relacional. Y como es una base relacional de Microsoft, esto es un ACES. Entonces, todas las facilidades que se pueden desarrollar a partir de ACES, pues muchas de ellas las han implementado en esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, ya han reusado todas las cuestiones de presentación. Bueno, vuelvo atrás, porque ya veis que no tiene gran misterio. Ya hemos aprendido a abrir, ya hemos aprendido a cerrar, hemos aprendido a guardar, tanto ficheros como... Volvemos al menú de archivos y tenemos que cerrar. No vamos a darlo porque simplemente nos saldría el menú de, bueno, cerrar. Nos dice, habíamos cerrado el programa. Bueno. En abrir, pues lo mismo, nos va a salir el menú y avanzaremos nosotros iremos al directorio en los que tengamos guardados programas. Por ejemplo, aquí y bien, yo tenía abierto pues el programa, ¿no? Le doy doble clic, bien, y tenemos Microsoft Project, tenemos el programa del aula, ¿de acuerdo? Bien, yo como he cargado este programa, bien, pues nosotros teníamos un aula, ¿de acuerdo? Y a partir de ella la hemos reutilizado. Yo podía haberla reutilizado directamente aquí o establecer un debate, ¿no? Para establecer el debate, evidentemente, no es este el mejor sitio. Entonces, ese debate, pues, lo puedo establecer en mi manager, ¿de acuerdo? O bien, voy a un debate y le he mandado a la gente, que no tiene por qué tener una herramienta de dirección de proyecto, le he mandado una hoja ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, lo he hecho así. ¿Qué es lo que quiero? Que esa misma hoja lo pueda importar directamente a Microsoft Project, ¿de acuerdo? Ya. O esa hoja en mi manager la puede importar directamente a Microsoft Project. Vamos a hacer el ejercicio de mi manager, que es el que no conocéis, el de Microsoft Project, os voy a indicar cómo. Esto es una cosa que lo vais a... es tan sencillo como cuando vamos a seleccionar el fichero, le podemos decir seleccionar cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar una hoja Excel y de repente me aparece una hoja Excel que pone el Excel desde Microsoft Project, que la he generado haciendo el camino inverso. Un poquito antes de comenzar la clase, yo me he cogido el cronograma que ya había consolidado y pactado y puesto en el aula y he dicho, bueno, voy a exportármelo a un Excel. Y me lo he exportado. Cuando he dicho guardar, le he dicho guardar en Excel y me lo ha guardado y es este. ¿Qué es lo que me pasa ahora? Por ejemplo, le introduzco unos cambios en el Excel, yo ahora podría importarlo y volvería representándomelo exactamente. Si no he hecho cambios, exactamente igual. Si he hecho cambios, me lo transformaría. Vamos a ver, voy a hacer un doble clic en el aula, documentos, aulas. Voy a hacer un doble clic en el fichero Excel, que he abierto, para que veáis cómo me ha quedado cuando lo he exportado. Ahora veremos cómo lo he exportado. Veréis que tiene una serie de campos. ¿Vale? Me lo ha exportado como una hoja. O sea, no, ¿por qué? Porque yo le he dicho qué campos quiero que me exporte. Él me ha hecho una propuesta, como todas las utilidades de Microsoft Project, y nosotros, bueno, le hemos dicho, me va creando un fichero vertical, ¿no?
en el que me va dando las duraciones y hay un campo muy importante que tenéis que observar siempre que hagáis unas exportaciones a Excel, porque para hacer el camino inverso es estrictamente necesario, que es el campo de nivel. Recordáis que Microsoft Project tiene como característica que va indentando las tareas, ¿de acuerdo? Como ¿Qué es la indentación? dando la indentación, por ejemplo, aquí vemos en la fila 3, ¿no? Que dimos documentación y vídeos, pues bueno, todos los vídeos y documentación, pues le hemos dado un nivel. ¿Cómo indentamos en Microsoft Project? En Microsoft Project indentamos, pues simplemente, si nos vamos a tareas, tenemos una opción que es simplemente dar a esta flechita verde, estáis viendo donde he puesto, ¿no? Que dice aplicar sangría, ¿vale? Esta indentación pues implica que todas las tareas quedan subordinadas a la superior, ¿no? A la que está inmediatamente encima. En esto, cuando cogemos práctica lo hacemos de forma inconsciente, pero cuando lo hacemos de una vez tenemos que tener cuidado, saber cuál es el nivel superior y inferior. Yo, como práctica, lo que hago al finalizar el trabajo de la hora o esto, hago pues una colapso todo y veo en este nivel, o sea, colapso la información, dándole al menos de las labores y voy viendo si están a distinto nivel, ¿no? Si están a distinto nivel, pues digo, he corregido, he hecho alguna indentación incorrecta. Evidentemente, en un programa de aula esto no es muy importante porque al final lo que cuenta es el aula, pero cuando estamos haciendo una programación progresiva en la que vamos metiendo cambios de fechas y demás, dependiendo del nivel en que estemos, las relaciones que hemos puesto de precedencia y subsecuencia nos pueden provocar errores en la programación, ¿de acuerdo? En todos los niveles son un elemento de programación esencial. Muy bien, esto hemos dicho que lo hemos exportado, que habíamos visto unas columnas en la que nos daba esta información. Y luego una columna de notas. Esta nota especialmente es una modificación que he hecho yo, para luego hacer la exportación inversa y rastreamos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí lo podemos corregir. Directamente decimos, no, pues el nivel, vamos a cambiarlo al nivel. ¿No? Pues estamos negociando y lo estamos haciendo aquí. O porque se lo hemos mandado a alguien que tiene esto y dice, no, la tarea precedente no es esa. Aquí los niveles no estoy de acuerdo. Pero nos lo corrige aquí y lo podemos luego importar a Excel. Y ya veremos cuando demos un nivel avanzado que no solo podemos importar, creamos una versión y podemos utilizar facilidades que nos proporciona Microsoft Project para comparar versiones. Ahora ya empezáis a ver la potencia. Ya tenemos un elemento de potencia de Microsoft Project. Ya veis que yo vengo en positivo, porque el profesor que trabaja todos los días en la herramienta y que tiene un equipo de 30 personas quejándose, evidentemente resalta los defectos. Yo voy resaltando las facilidades. Evidentemente, no todas las facilidades las usa el equipo del profesor individualmente, ¿no? Pero claro, hay muchas facilidades que se pueden usar particularmente, ¿no? Mientras que los defectos suelen ser acumulativos para todos, ¿no? Por esto siempre la visión crítica es la dominante. Bueno, pues bien, hemos elegido estos niveles, nos han salido. Evidentemente, podemos exportar todo a una tabla. Esto tiene unos niveles de restricciones. Como cualquier base de datos relacional, no todo, ¿no? Luego ya iremos viendo, según avanzamos, que los nombres tienen los nombres de los campos de esa base de datos relacional siguen una estructura que nos permite hacer selecciones, filtros, utilizando plantillas para selección y filtro. Ya propuestas, aparte de las que confeccionemos. Bien, paso a avanzar un poquito en el Microsoft Project en el tema este particular de la presentación. Bien, el campo de información. En el campo de información simplemente nos permite ver a la parte derecha pues un resumen gráfico y unos datos básicos del proyecto. Habéis visto que el diagrama de Gantt es un diagrama de tareas. Sin embargo, el resumen este le hace a nivel de presentación. Fecha de inicio, fecha de finalización, datos de ¿no? Calendario del proyecto, estándar. Vale, tema de calendarización. ¿Vale? Un proyecto sin calendarios no es. De este calendario que hacemos aquí referencia, en este resumen es el calendario del proyecto. Luego ya veremos que crearemos calendarios y asignaremos calendarios a los recursos. ¿De acuerdo? Esto ya lo iremos viendo. Veremos que tiene una limitación. La veremos en clase y luego la comentaremos, que bueno, que al tipo de recurso estandarizado solo es recursos humanos, pues bueno, pues nosotros también podemos, si tenemos un recurso que no sea humano calendarizado, pues le damos las características de él, con cambiarle el nombre y ya está, ¿no? En las presentaciones, o sea, aquí no exige que tengan corazón los recursos, ¿no? O sea, se pueden reutilizar y acomodar.
Bien. Luego tenemos una prestación que es lo que hemos abierto recientemente. Esto es cuando nos perdemos, ¿vale? Si no tenemos un plan de documentación, un plan de registro perfectamente definido, cosa que no os va a pasar a vosotros porque vais a seguir las buenas prácticas, pues bueno, pues siempre tenemos la opción esta de decir, bueno, a los recientes que me presente 300 y empiezo a buscarlos en orden, ¿no? Aquí yo tengo limitado el número de recientes y ya veréis que también lo podemos configurar. Si creamos uno nuevo, ¿qué información importante adquirimos? Adquirimos que tenemos la habilidad esta que decíamos de Excel, la tenemos como una plantilla, ¿vale? Tenemos habilidades para hacer importaciones en SharePoint. El curso no tiene alcance para trabajo en red, ¿de acuerdo? Porque si no ya empezaríamos y se nos convertiría en un tema básico del máster, ¿no? Entonces ahí cortamos con unos pequeños trucos que aprendemos en una de las clases. Bien, tenemos muchas plantillas. Hay una plantilla en blanco sería no tener plantilla, mis plantillas personalidades y plantillas recientes, ¿no? Y luego tenemos las prestaciones que nos da Microsoft y hacer uso de plantillas que tenemos en red. Y luego, evidentemente, en la red tenemos muchas plantillas que nos aporta pues, mucha gente que altruistamente nos aporta. Evidentemente, las plantillas deberíamos usar en dirección de proyectos las que tengamos definidas y validadas. Esto es importante, ¿no? No inventarnos nada y si tenemos que inventar algo, intentar llevarlo a validación. Aquello que llamamos ajustación a la documentación y a los APOs de la empresa, lo tendríamos que llevar hasta su último extremo, ¿no? Bien, imprimir. Imprimir es una de esas pantallas ocultas a las que nos tiene acostumbrados Microsoft, ¿no? De repente ahora ha cambiado el modelo y nos presenta esta que tenemos, ¿no? Esta que tenemos, lo primero que hace, dependiendo de la impresora que hayamos elegido, pues ya nos presenta un formato aquí a la derecha de lo que vamos a visualizar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo un convertidor de PDF, bueno, que es como nosotros normalmente estamos intercambiando la documentación, pues igual, la pequeña adaptación la hace. Evidentemente tiene una virtud, este modelo, que nos presenta en una pantalla, sobre todo cuando estamos negociando un conjunto de tareas corto, que nos cabe en una pantalla, nos permite directamente seleccionar el tiempo de presentación. Como veis, aquí en esta pantalla nos aparecen fechas. Pues bueno, yo tengo aquí del 3 del 9 al 9 del 10, porque es el alcance del número básico. Y entonces, bueno, pues he hecho esa extracción para poderlo colgar en el aula. Esta es una gran facilidad, ¿no? Cuando vamos a imprimir, pues podemos seleccionar el número de páginas, de la 1 a la 4. Elegir la orientación y demás. Esto nos lo presenta en el primer pantallazo, porque es lo que normalmente nos encontramos. Pero adicionalmente nos permite la configuración de página. Cuando vamos a configuración de página, los que ya sois usuarios habituales, veréis que es la pantalla habitual, ¿no? En mi caso fue en versiones anteriores. Nos permite configurar la página como tal, horizontal, vertical, ajustar al 100% del tamaño o hacer el número de hojas que consideremos. Como decimos, 1 a 2, línea 4 automático. Si le decimos aceptar, veremos que automáticamente nos cambia. Y ya empezamos a estar en un tamaño que se aproxima al que nos gusta, ¿no? Esto lo podemos ir visualizando y vamos viendo. Esta facilidad evidentemente nos lleva a asegurar lo que imprimimos, ¿de acuerdo? Lo vamos asegurando y si anotamos en el plan de documentación, como lo hemos hecho con 2 pantallas, con reducciones y demás. Por otra parte, podemos ir a ajustar también el tamaño. Vamos a configurar y vemos que, bueno, que podemos ir ajustando márgenes, el encabezamiento. Bien. En el encabezamiento, pues bueno, en este caso yo habría puesto un título que le habría dado más valor a la presentación y nos habría aparecido aquí en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, vamos haciendo la edición. Aula MS Project, ¿no? Bueno, pues veríamos dónde nos iría apareciendo. Por otra parte, en el pie de la página, pues le pondríamos número de página y podríamos ir añadiendo de número de páginas. Entonces le estamos dando un valor, añadir así sucesivamente. En el tema de leyendas podemos ir haciendo lo mismo. Podemos decir que podemos ir suprimiendo las leyendas, por ejemplo. Para suprimir esta parte inferior, que nosotros normalmente no necesitamos comunicar, por ejemplo, decimos la leyenda a la última hoja. Pues bueno, pues en esto tenemos que tomar una decisión, la podemos tomar en esta pantalla. Por ejemplo, en este momento estaba en la primera. Pues lo normal es que nosotros dediquemos una sola página o lo pongamos en ninguna. Normalmente, cuando hacemos una presentación de este nivel,
con un cronograma tan sencillo pues decimos en ninguno, ¿no? Bueno, pues esto nos va a aumentar el espacio disponible para el contenido, ¿no? Todo el mundo sabemos que las que están en negrilla van a ser una tarea que luego va a ser explotada y desarrollada en otros niveles y fijarnos que las que son en azul son recomendadas. Luego ya veremos que tenemos muchas facilidades para cambiar el color, el formato, tenemos opciones predefinidas. Yo os recomiendo que uséis lo predefinido, a no ser que vuestra empresa os imponga formato. Porque la gente nos entendemos con esto ha sembrado escuela, ¿no? Y entonces los colores nos pueden llevar a confusiones y los formatos, ¿no? Entonces, si lo mantenemos, debemos ver. Luego, después de imprimir, pues tenemos la opción de guardar, ¿vale? Podemos guardar y enviar, esta es la facilidad que nos están dando últimamente todas las herramientas de Ofimática. Podemos sincronizar una lista de tareas, cuando estamos trabajando con una lista de tareas, cada vez estamos trabajando seguramente conectados a una herramienta, a un Microsoft Server en concreto. También podemos usar las habilidades de SharePoint. No vamos a practicarlo, ¿no? Pero estas sí que son herramientas autoexplicativas que nos damos clic y nos van orientando. Claro, que tenemos que tener el servidor o tenemos que tener un punto de acceso a SharePoint. Bueno, tenemos la ayuda normal, como cualquier herramienta, pues bueno, pues hacemos uso de ella. Aquí esto no sé qué explicaciones porque la ayuda es autoexplicativa. Entramos en ayuda y vamos avanzando. Y tenemos el tema de opciones, aquellas habilidades. En este punto yo sí que quiero que lo veáis y que veáis por lo menos la idea en la que se plantea, ¿no? Entonces tenemos una presentación general que nos dice la combinación de colores plateados, o sea, el aspecto corporativo que nos va a dar. Que la vista primera del diagrama de Gantt, eso que os decía que por defecto nos daba Gantt, pues bueno, pues es que además está definido aquí y podemos cambiarlo. Podemos decir que no sea el Gantt, que sea cualquiera de los diagramas típicos predefinidos. Y así podemos hacer la presentación, ¿no? El formato de fecha, podemos elegir el formato que corresponde y demás. Tenemos el nombre de usuario y definición, que es el usuario que lo cargó, evidentemente no aporta nada. En mostrar, pues vemos, una vez que pasamos, vamos a mostrar, pues nos da los datos básicos, ¿no? Que tenemos una configuración del proyecto, qué moneda vamos a usar, ¿no? Y cuál es el formato. Vale. Bien. Y un dato importante, el calendario. Nosotros como occidente usamos calendario gregoriano, pues esto no nos lleva a mayor, ¿no? Pero bueno, ya tenemos Igiri, no sé cómo se pronuncia, y el budista tailandés, ¿no? Nosotros mantenemos el gregoriano por defecto, consideramos que está bien elegido. En temas de programación, cuando usamos la palabra programación es referente a programa. O sea, los criterios que por defecto configura Microsoft Project sobre cómo, por ejemplo, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro horario laboral, número de horas por semana, número de horas diarias, número de días laborales por mes. Esa configuración que podemos llamar por defecto, que podemos cambiarla, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que hay una configuración de defecto, que cuando entramos en un proyecto particular la vamos personalizando. Nosotros configuraremos una por defecto que sea la típica en los proyectos de nuestra empresa y la personalizaremos a partir de ella, ¿no? Lo ya iremos viendo cómo podemos hacerlo a distintos niveles. Todos los campos que cambiemos aquí se pueden cambiar también a nivel de las hojas de configuración. O sea, estoy en el diagrama de Gantt y puedo ir cambiando a través de los menús ejecutables, independientemente de que fije un estado como por defecto para que cada vez que abra un nuevo proyecto se habla en ese estado. Cuidado con las modificaciones hasta que no denominemos los conceptos, ¿vale? Mientras tanto, vamos a dar por supuesto que están bien elegidos, ¿de acuerdo? Estaba hablando en cuanto a revisión, hace referencia a revisión idiomática. Son las facilidades que tenemos en cualquier hoja de cálculo o corrector de texto, ¿no? Pues un corrector de texto y que, bueno, dependiendo la habilidad que tengamos de escribiendo en el teclado, nuestras habilidades lingüísticas y lo pondremos más o menos avanzado, porque sí es verdad que en los proyectos nos gusta escribir palabras, mnemónicos, que a veces se pone pesado y nos lo pone en rojo y no nos gusta verlo así, ¿no? Bueno, pues entonces la configuraremos a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, soy partidario de que nos corrija todo, porque por si acaso, ¿no? Las condiciones típicas de guardado, pues son las propuestas, una dirección por defecto, nosotros por defecto a la que definimos en nuestro plan de documentación, ¿vale? Propio del proyecto o propio de nuestro ordenador, ¿no? Tenemos que definirnos también dónde guardamos las cosas en nuestro ordenador para evitar esas pérdidas que decíamos que tenían una alternativa para localizarlas, ¿no? No solo te podemos ir al buscador, sino que la propia herramienta nos ayuda a hacer una búsqueda rápida para no tener que hacer. Tema idioma, pues igual, lo mismo. Vamos a elegir español, inglés, ¿no? Como idioma de trabajo, pero realmente podríamos cargar pues, más vocabulario, más lenguajes, ¿no?
iríamos configurando y seleccionando. Yo aquí tengo una cantidad restringida, que le pongo el inglés y el español por defecto y no tengo cargado otros que es lo habitual, que pueden ser, como puede ser portugués, catalán y demás. Esto ya es un tema de sostenibilidad y de los proyectos y donde estemos trabajando, ¿no? Las aplicaciones avanzadas. Bueno, aquí estamos en el mismo entorno de las que hemos dicho antes, pero con un paso más, ¿no? Debemos tener un poquito más cuidado también, ¿no? A la hora de moverlas y demás, son temas ya muy madurados y el estado por defecto es por algo, ¿no? Luego ya veremos que esto depende de la lógica que usemos, pues haremos soluciones. Personalización de la cinta de opciones. Cuando hacemos referencia a la cinta de opciones, estamos hablando a este nivel, al nivel este, ¿no? Bueno, pues podemos personalizarlos, ¿vale? Esto sí que es verdad que en nuestros departamentos funcionarios lo personalizan. ¿Por qué? Porque hacen más hincapié en una actividad que en otra, ¿no? Viven una fase de proyecto más que otras. Sus proyectos tienen preferencia. Yo, realmente en el uso del día a día, que lo uso sistemáticamente para seguimiento, control de proyectos y demás, yo recomiendo la personalización. Para que hacemos múltiples usos de Microsoft Project, está bastante bien como esto. Con introducir algún detalle, eso. Luego tenemos la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido no es más que la que hay aquí arriba. Yo conozco compañeros que la personalizan. Yo no lo he hecho, no lo he hecho nunca, y a veces he puesto una porque la estoy usando sistemáticamente durante un día y luego la he quitado. Pero saber que la podéis personalizar. Esto tiene mucha importancia porque hay compañeros que tratan de tener su herramienta, ¿no? Su herramienta personalizada. Daros cuenta que estas personalizadas no quitan prestaciones de Microsoft Project, simplemente que en la visualización lo tenemos más o menos accesible. O sea, a veces cosas que no usamos nunca, pues que es verdad, no tiene sentido mantenerlo en la pantalla. Bueno, en cuanto a los complementos, estamos hablando de ya conexiones y demás. Que, bueno, en general, pues yo aquí tenemos como recomendado mi manager, ya veréis que le tengo desconectado para que veáis que también se conecta de interrelaciones independientemente de que tengamos ciertas. El tema centro de confianza es temas de seguridad y demás. Vale, esto es una nueva moda que nos viene toda esta información y que para ciertos niveles que es responsables de seguridad pues es importante y a veces pues podemos recurrir. Nos lo ha juntado Microsoft ahí para que tengamos un acceso. Muy bien, dicho esto, yo creo que ya estamos al nivel en el que nos hemos encontrado en la clase, la primera clase, ¿no? En la primera clase hemos aprendido a cargar tareas, ¿no? Y decíamos que teníamos muchos caminos para cargar ideas. El Microsoft Project no nos limita, aunque evidentemente por configuración nos dice, ¿por qué no lo cargas en esta primera pantalla? ¿No? Entonces, simplemente nosotros hemos ido, cuando hemos definido esta hoja, pues hemos ido cargando uno a uno, luego hemos pensado, ya lo teníamos en una tabla en la que lo habíamos analizado, en un Min Manager, y lo hemos introducido directamente, cargándolo a mano. Cargarlo a mano ya veíamos que nos lo explicaba el profesor y era muy sencillo. Íbamos introduciendo una tarea nueva, decíamos tarea y simplemente al escribirlo ya nos creaba una tarea. Por defecto, como ya la configuración por defecto, eso que hacían los desplegables, he dicho que se me presentase programación manual, se me ha quedado programación manual. ¿Vale? Si hubiese puesto programación automática, se habría programado en estado automático. El estado automático quiere decir que si yo le pongo aquí una fecha, pero le pongo una predecesora que impide esa fecha, automáticamente se recalcula. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir, que se recalculan los datos de forma automática. Mientras que si la tengo el manual, he fijado una fecha y los recalcular, y cuando quiero recalcular, tengo una opción de recalcular manualmente. Le digo recalcular de forma explícita y vamos recalculando, ¿no? Mientras que otros son más en tiempo. Esto ya son facilidades que para seguimiento son muy importantes, pero en el momento de la planificación, pues muchas veces nos interesa, sobre todo en el momento inicial, dejarlos fijos las fechas, tantear y luego empezar a hacer automatismos para ver cómo podemos mejorarlo o no. O sea, el uso de la automatización tenemos que hacerlo de forma razonable, racional, ¿no? Y adecuada, en todo caso. Bien, cuando definíamos una tarea, una vez definida la tarea, podíamos acceder a la información de la tarea detallada que nos permite ir avanzando en la información que tiene, ¿no? Podríamos meter los datos de duración, lo podríamos meter directamente aquí. Si ponemos la duración de un día, decimos aceptar, vemos que ya nos aparece aquí la duración del día, ¿no? Y así vamos viendo los distintos campos. Esto es lo que teníamos en el tema 1.
y teníamos también el tema predecesoras. Predecesoras es lo que habíamos estudiado, ¿no?, de precedencia, ¿no? El tema de precedencia. Le ponemos un tipo de precedencia, por ejemplo, aquí decimos la tarea 1, no solo nos propone siempre, nos dice el nombre de la tarea, 1 elegida, y nos propone comenzar al finalizar, que es que da la programación cascada, la típica, ¿no? Pero realmente nos da las 4 opciones típicas, ¿vale? Y no solo nos da las 4 opciones, que nos permite adelantar y retrasar sobre esa opción. O sea, un día de adelanto, un día de retraso, 2 días, lo que queramos. Estamos hablando de días, las escalas de tiempo son seleccionables y demás. O sea, esto nos permite. En cuanto a la aplicación de recursos, podemos aplicarlos directamente. Simplemente les vamos seleccionando. Evidentemente, los podemos aplicar si les hemos creado. ¿De acuerdo? No se puede aplicar ningún recurso que no se haya creado. Para eso tendremos que ir a las habilidades de crear recursos y crearlos. O bien compartirlos. Podemos compartir recursos desde otros proyectos. Entonces, este es el tema en el que iremos avanzando, ¿no? Luego hay unos temas avanzados que nos permiten configurar modo de programación, fecha de inicio. Todos los modos y estas cosas las podemos haber modificado en configuración por defecto. Pero la herramienta piensa que esto se debe configurar tarea a tarea. Y entonces la facilidad nos aparece en tarea a tarea. Algunas nos aparecen cerradas porque hemos puesto unas restricciones previas. Si tenemos seleccionado otras, pues bueno, nos irán abriendo opciones. Las notas son los campos en los que tenemos disponible para poner nosotros notas con toda libertad, ¿vale? Los podemos utilizar para definir las ETDs, por ejemplo, para definir las tareas, para lo que consideremos. Y luego tenemos campos personalizados. Bien, estos los vamos a ir utilizando, sobre todo para cuando se compartimos tareas con servidores y demás, son de uso y ya en ese momento ya empieza a ser obligatorio. Bien, con esto no quería más que vieseis cómo se mueve en esta release de Microsoft Project, se mueve de forma concreta lo que nos va explicando el profesor, ¿de acuerdo? En su pantalla y en sus presentaciones. Muy bien, estamos llegando ya a la hora, entonces ya lo que quiero antes de terminar el aula es recordaros que no habéis hecho grandes preguntas sobre los temas, ya sé que algunos alumnos no habéis podido practicar, no habéis hecho, pero ya en el siguiente que tenéis un trabajo que hacer, espero que tengáis preguntas concretas, ¿vale? Bueno, voy a hacer una exportación. Esto nos va a llevar es un poquito el elemento novedoso que quería un poco presentar. Vale, tengo este programa, este Microsoft Project, y también puedo hacer el camino inverso, ¿no? Me voy a mi manager, yo he pactado un diseño, bueno, ya sabéis que en mi manager está la herramienta típica, y yo voy a ir a abrir un mapa que he creado. Veréis que este mapa es exactamente lo que hay en el otro lado, lo que hay en el Microsoft, ¿vale? Yo he ido creando aquí, hemos llegado a un acuerdo que el punto inicial se iba a llamar inicio del curso y que iba a ser un día. Le he puesto, esa ha sido una elección simple, sencilla, pero que se ha cambiado 8 veces. Luego hemos dicho, bueno, vamos a definir el entorno de trabajo y hemos dado unas fechas, ¿no? Y las hemos ido visualizando. Voy a disminuir un poquito porque hay campos que nos están viendo. Bien, bien. Veis que van estando todas las informaciones a las que llegan. Vamos a ver. Cuando yo uso de recursos, cuando yo pongo recursos, decir, bueno, los recursos les vas a poner en esta misma hoja. No, yo normalmente uso 2 hojas. En una hoja discutimos el tema de recursos, porque lo vemos con otras personas, o en una hoja Excel, o directamente, si son ya perfectamente conocidos, los cargo en Microsoft Project. Con lo que puedo hacer exportaciones desde Microsoft Project a mi manager y desde mi manager a Microsoft Project. Lo que quería es presentaros la exportación desde mi manager a Microsoft Project, que es la que más os puede sorprender, porque lo que quiero es que rompáis la barrera, que empecéis a usar mi manager, ¿no? Como una herramienta de diseño. Evidentemente, aquí está demasiado desarrollado, y mejor decir, es que he desarrollado demasiado. Lo primero que quiero desarrollar es la EDC, ¿no? Bueno, pues si hablamos de EDC, evidentemente nos habríamos quedado en este nivel, probablemente, ¿no? Y esto lo habríamos exportado. Una vez que la hemos terminado, la hemos exportado, la exportamos. Y luego la vamos haciendo crecer a nivel de Microsoft Project. Por ejemplo, es una solución. ¿Por qué? Porque cada una de estas a lo mejor se traduce en microproyectos, ¿no? o un conjunto de tareas en
en un paquete de trabajo que queremos probar, testear. Y claro, evidentemente se prueba mejor en Microsoft Project, porque subimos un recurso, bajamos otro, subimos un recurso complementario que nos puede llevar al mismo fin que otro recurso. Podemos ir haciendo ejercicios de optimización, que para eso sí que es potente. ¿Vale? ¿Qué es lo que haríamos aquí? Estamos en Mi Manager y simplemente le damos a File y le decimos exportar. Bueno, esto ya lo conocíamos de cuando hicimos cuando exportamos, vemos que entre las opciones tenemos Microsoft Project, ¿no? Exportar, tags, into Microsoft Project, ¿de acuerdo? Le damos el clic y nos sale una oferta, ¿no? Dice, vamos a exportar el Microsoft Project, no nos da opciones de más, no nos deja elegir 2 o 3 releases, nos dice en esta versión que estamos una, y lo decimos, cambiamos el nombre, vamos a ver, le damos un nombre y ponemos clase, para que no se nos mezcle con lo que ya tenemos, y nos dice guardar. Ahora automáticamente va a explotar opciones. Como es lógico, estamos en un entorno gráfico y ahora queremos que lo pase a un entorno tabulado, ¿no? Queremos que nos lo convierta en unas tablas. La opción que elegimos nosotros ahora mismo es elegir todo, exporta todo, no vamos a tomar porque lo que quiero es que lo veáis que es comparable a la anterior, ¿no? A la otra visualización. Pero podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Podemos hacer mapping, o sea, nos dan muchas prestaciones. Esto lo vamos abriendo y vamos viendo las facilidades. Vale. Ha fallado a importar posiblemente porque lo tengamos abierto. Bien. Bien. Ahí yo tengo abierta una que la he importado a uno antes, que es esta que es de Microsoft Project de Mapping, ¿no? Lo tenía todo cerrado y lo he vuelto a abrir, es para no asumir más riesgos. Veréis que es exactamente igual, no se ha perdido ninguna información, ¿vale? Que se corre riesgo de perder información a niveles de desarrollo de Mi Manager en lo que perderíamos información, ¿vale? Pero realmente si seguimos estas reglas, yo recomiendo que cuando vamos a usar Mi Manager y vamos a hacer una explosión larga, lo hacemos en Microsoft Project con una tarea, con un Word Package, y luego le vamos reproduciendo y vamos metiendo los datos. O sea, vamos a ser prácticos, vamos a no aprender la herramienta en profundidad absoluta, vamos a ir aprendiendo de forma progresiva mediante estos trucos, ¿no? Exportar un trozo y usarlo de forma repetitiva. Recordáis que en Mi Manager yo puedo hacer un copy-paste y luego modificar los datos del paste. Bueno, pues esto era un poco las exportaciones. Luego, el próximo día vamos a hacer una exportación de Mi Manager a Word para que veáis que también podemos hacernos un índice, ¿no? E incluso un documento completo con una exportación directa de Mi Manager. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que no nos tenemos que volver locos a teclear, que cuando vayamos avanzando en la programación, pues podemos ir exportando datos para seguir trabajando para la resolución, por ejemplo, un plan de mejora, un conflicto de intereses, cosas que nos van surgiendo durante el proyecto, pues simplemente como ya lo tenemos en una herramienta, lo exportamos a la otra, trabajamos en ella y lo devolvemos. ¿Qué es? Que lo devolvemos como un subproyecto, lo tratamos como un subproyecto y un subproyecto al fin y al cabo, aquí lo trataríamos como una tarea más, simplemente que la llamaríamos subproyecto. Y claro, a la hora de cargarlo quedaría explotado en muchas tareas, porque es un proyecto como tal, ¿no? Bueno, yo espero que haya sido de utilidad y sobre todo que haya sido un complemento de lo que es la clase, ¿no? La clase principal. Yo voy a intentar hacer este planteamiento que sirva como complemento, pero ninguna duda en el tintero, ¿de acuerdo? Esas dudas que nos exijan hacer una presentación y que sean de interés común, por favor, plantearlas en el aula, ¿no? Si no las sé responder, no os preocupéis. Os responderé al día siguiente, ¿vale? No os preocupéis porque me pueda sentir yo cohibido, ¿no? Realmente esto es un webinar, ¿vale? Se responde lo que puede y lo que no retrasamos para el siguiente. Y si no, y si me veo muy apurado, convocamos otro complementario. Bueno, bien, voy a parar la presentación y volvemos al aula ya para irnos despidiendo. Vale, ¿tenéis preguntas, por favor? Vale.
Si no tenemos preguntas, voy a cortar la grabación para no tener un webinario excesivamente largo, ¿de acuerdo?